En este video vamos a tratar algunos temas sobre el laboratorio de calorimetría. En una de las guías de laboratorio que se encuentran en la PEDCO, van a encontrar una experiencia llamada medición del equivalente en agua de un calorímetro. Esta experiencia no fue asignada a ninguno de los grupos, pero todos los grupos necesitan un dato que se obtiene de esta experiencia y por eso la vamos a explicar para que quede claro de dónde proviene ese dato. Esta es la guía de laboratorio que se van a encontrar en la PEDCO, medición del equivalente en agua de los calorímetros. Primero, preguntémonos qué es un calorímetro. Los calorímetros son recipientes aislados donde se realizan las experiencias en las que se produce la variación de calor. En nuestro laboratorio tenemos calorímetros como estos, que se conocen como vaso Dewar, que es básicamente un termo de paredes dobles con vacío entre ellas, que tiene una tapa aislante y perforada para introducir un termómetro, un agitador. Un calorímetro puede ser de metal, como este, entonces tenemos dos paredes metálicas aisladas entre medio, en este caso con telgopor. O pueden ser como el vaso Dewar que mencionamos, en donde las paredes son de vidrio y están pintadas de plateado, lo que permite reflejar la radiación, mientras que el vacío que hay entre las paredes tiene la función principal de evitar la transferencia de energía por convección y conducción. Preguntémonos ahora qué es el equivalente en agua de un calorímetro. Como nosotros sabemos, un calorímetro es un recipiente aislado, es decir, todo lo que nosotros metamos allí dentro, siempre que tapemos el calorímetro, no intercambiará calor con el exterior. Es decir, será un sistema adiabático, donde la sumatoria de los calores internos de las sustancias que estén dentro de este calorímetro será igual a 0. Pero a pesar de que el calorímetro no permite que el calor escape de él, sí es cierto que las paredes del calorímetro absorben parte del calor, o ceden calor, según sea el caso. Entonces, si nosotros introducimos agua fría dentro de un calorímetro y tapamos, lo que va a suceder es que el calorímetro, que probablemente esté a temperatura ambiente, por ejemplo 20 grados, ceda parte de su calor al agua que está más fría, por ejemplo a 10 grados. Entonces podemos expresar el calor que intercambia el calorímetro como la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la diferencia de temperatura en el proceso de intercambio, la final menos la inicial. Pero también podríamos encontrar un calor equivalente al anterior expresado referido a agua, con una masa de agua, con el calor específico del agua y el mismo delta T. ¿Esto qué significa? Quiero encontrar una cantidad de agua que reciba o ceda el mismo calor que recibiría o cedería el calorímetro. Por lo tanto, podría igualar estos dos calores. Como el delta T es el mismo, se simplifica y lo que encontraría sería que podría escribir, en vez de masa del calorímetro por calor específico del calorímetro, podría escribir una masa de agua por el Cp, calor específico del agua. Cp significa que es a presión constante. Esta masa de agua es la que denotamos como pi. Y esa es la masa equivalente en agua de un calorímetro. Tiene unidades de gramo. Por lo tanto, podemos decir que el equivalente en agua de un calorímetro es la cantidad de agua que absorbe o desprende el mismo calor que el calorímetro. Recordemos además el convenio de signos que tenemos para el calor. Sea este nuestro sistema, si hay un calor ingresando al sistema, absorbido por el sistema, este tendrá un signo positivo, mientras que el calor que el sistema cede al ambiente lo tomamos con signo negativo. Si miran la guía, van a ver en el procedimiento dos opciones. Una opción vieja, es lo que hacíamos antes, y un procedimiento
nuevo. Vamos a explicar rápidamente las ventajas y desventajas de cada uno. El procedimiento viejo consiste en colocar una cantidad conocida de agua dentro del calorímetro. Este agua es agua a temperatura ambiente, sacada de la canilla, por ejemplo, y si se deja un tiempo prudencial dentro del calorímetro, el agua y el calorímetro llegarán a la misma temperatura ambiente, unos 18 grados aproximadamente. Por otro lado, se calienta agua en otro recipiente, una cantidad de agua conocida también, y se toma la temperatura. El problema principal de este método es que en un momento debemos introducir el agua caliente dentro del calorímetro. En ese proceso, nosotros debemos decidir cuándo mediremos la temperatura del agua caliente. Si yo la mido aquí, luego retiro el termómetro y comienzo a desplazar el vaso mientras abro la tapa y luego introduzco el agua caliente, voy a tener muchas pérdidas de calor, porque recordemos que siempre que exista una diferencia de temperatura, como la hay entre este agua que está a 65 grados y el ambiente que está a 18 grados centígrados en este ejemplo, este delta de temperatura da lugar a una transferencia de calor, a una transferencia mucho más rápida que en este caso, donde tengo agua a 18 grados centígrados, que es la misma temperatura que el ambiente. Por lo tanto, no estoy teniendo pérdidas de calor importantes del calorímetro hacia el exterior por el hecho de abrir la tapa, pero sí estoy perdiendo energía del agua caliente. Por lo tanto, es muy probable que yo mida la temperatura, pero luego, al ingresar el agua al recipiente, esa temperatura haya disminuido. ¿Se ve cuál es el problema principal de tener el agua caliente en un recipiente exterior? Es el momento en el cual debo medir la temperatura. La nueva propuesta es tener el agua caliente dentro del calorímetro, ya que el calorímetro está aislado, por lo tanto puedo tener el agua caliente dentro del calorímetro y la temperatura se mantendrá aproximadamente constante, suponiendo que las pérdidas sean mínimas en un calorímetro. Por otro lado, tendré el agua fría en el recipiente. Como la temperatura del agua fría es similar o la misma que la temperatura ambiente, no voy a tener pérdidas de calor. Entonces puedo medir más tranquilo la temperatura antes de ingresar el agua y luego abrir la tapa e ingresarla. El problema será que al abrir la tapa, ahora sí voy a tener una diferencia de temperatura entre el agua que está en el calorímetro y el ambiente, con el que ahora interactúo porque he abierto la tapa. Por lo tanto, debo hacer este trasvase, este acto de abrir y cerrar la tapa debe ser muy rápido, para evitar que exista un tiempo largo en el cual ocurra la transferencia de calor hacia el exterior. Vamos a proceder entonces con el procedimiento nuevo, donde tenemos el agua caliente dentro del calorímetro y el agua fría en un recipiente exterior. Notemos que si el agua caliente y el calorímetro han estado en contacto un rato, las paredes del calorímetro están a la misma temperatura que el agua caliente, a 65 grados centígrados. Lo que debemos hacer entonces es introducir el agua fría al calorímetro, de esta manera. Y ahora la lectura del termómetro irá variando, disminuyendo. Entre 18 grados centígrados y 65 grados centígrados encontraremos la temperatura final del sistema. Veamos entonces qué está sucediendo dentro del calorímetro. Por ser este un sistema aislado, adiabático, se cumple que la sumatoria de los calores internos será igual a 0. ¿Cuáles son los calores involucrados? Bueno, por un lado, como ya explicamos, el calor del calorímetro, cuyas paredes ceden o absorben calor. Por otro lado, tenemos el calor que intercambia el agua fría. El agua fría es la que hemos agregado, que estaba en el recipiente externo. Y por otro lado, tenemos el calor que intercambia el agua caliente, que era la que estaba inicialmente dentro del calorímetro. Podemos escribir estos calores, que son todos sensibles, porque entre 18 grados y 65 grados, que es la temperatura a la que estaba el agua caliente,
no hay cambio de fase para el agua, y mucho menos para el calorímetro. Por lo tanto, planteamos que el calor para el calorímetro, como ya habíamos dicho, es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por la diferencia de temperatura en el proceso que sufre el calorímetro, desde su temperatura inicial hasta su temperatura final. Para el agua fría será simplemente la masa agua fría por, acá vamos a anotar calor específico del agua fría y su variación de temperatura. Y por otro lado, tenemos el calor del agua caliente, que vamos a anotar masa del agua caliente, calor específico del agua caliente y el delta T que sufre el agua caliente. Todo esto igualado a 0 por lo que ya dijimos. Recordemos que los delta T para cada sustancia es diferente. Es su temperatura inicial, que no es la misma para los diferentes elementos. Para el agua caliente es 65 grados, para el agua fría es 18 grados y para el calorímetro era 65 grados porque estaba junto con el agua caliente. Mientras que la temperatura final, o la que llamamos temperatura de equilibrio, sí es la misma para todos los elementos, ya que es la temperatura a la que se llega luego de un tiempo prudencial, donde todo el sistema llega al equilibrio. Leamos la definición de calor específico. El calor específico es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional serían Joule, es la energía necesaria para elevar en 1 grado Kelvin, 1 kilogramo de masa, kilogramo. Nos traemos la ecuación que habíamos encontrado y ahora vamos a hacer una pequeña mención. Anteriormente habíamos definido entonces un calor específico para el agua fría y un calor específico para el agua caliente. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre frío y caliente. Bueno, esto sucede porque, como se ve en este gráfico de calor específico de agua versus temperatura, a presión constante por supuesto, el calor específico efectivamente varía con la temperatura. Por lo tanto, no podría poner un único valor para la masa de agua caliente y para la masa de agua fría. Si ustedes van a una tabla, lo que van a encontrar efectivamente es un único valor. Se van a encontrar, por ejemplo, con que el calor específico del agua es una caloría sobre gramo grado centígrado, que equivale a 4,186 joules sobre gramo grado centígrado. Y observen que se intercambia indistintamente los grados centígrados con los grados Kelvin. Esto es cierto en esta ocasión, ya que por la definición de calor específico, se trata de la energía para elevar a una unidad de masa 1 grado de temperatura. Elevar 1 grado de temperatura significa, por ejemplo, en grados centígrados pasar de 20 grados centígrados a 21 grados centígrados, por ejemplo. La temperatura ha sido elevada en 1 grado centígrado. Esas mismas temperaturas en Kelvin serían pasar de 293 Kelvin a 294 Kelvin. Esa variación también es 1 grado Kelvin. La diferencia es la misma hablando en grados centígrados o hablando en grados Kelvin. En este caso se intercambian indistintamente. Pero veamos por qué aparece un único valor en las tablas si nosotros vemos en este gráfico que deberían haber diferentes valores para las diferentes temperaturas, donde vemos que para el agua el rango de temperatura de interés es de 0 a 100 grados centígrados, que es el rango en el que permanece líquida. Recuerden que el calor específico varía si la sustancia es sólida o gaseosa. Bueno, en este caso observemos cómo es la variación. En la tabla me dice 4,18 joules por gramo grado centígrado. Eso es cierto, en esta zona vemos que ese valor es más o menos cierto. ¿Durante qué rango? Bueno, en todo este rango de temperatura es cierto, ese valor es aproximadamente constante, entre 15 grados y 75 grados. Y si nos vamos un poco más cerca de 100, tampoco se va tanto, 4,21. Por lo tanto, no está mal que utilicemos un valor constante tanto para agua fría como para agua caliente y nos quedemos con un dato intermedio de las tablas. Y es por eso que vamos a reemplazar estos valores. No van a ser diferentes, sino que para nosotros van a ser iguales. ¿Se ve? Estamos hablando de agua líquida.
Ahora sí vamos a desglosar los delta T para cada sustancia, siendo para el calorímetro una T inicial del calorímetro hasta la T de equilibrio. Para el agua fría tenemos la temperatura inicial del agua fría, que eran 18 grados, y la final es también la temperatura de equilibrio. Y luego tenemos para el agua caliente la temperatura inicial del agua caliente y la final también será la temperatura de equilibrio. Vamos entonces a proceder reemplazando la expresión del pi equivalente en agua del calorímetro, que era, si se acuerdan, la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Este producto era igual a este producto en celeste. La masa equivalente en agua del calorímetro que denotamos con este símbolo pi por el calor específico del agua. Luego otra observación es que ya hemos reemplazado el calor específico del agua fría y el calor específico del agua caliente por un único calor específico del agua. Se simplifican entonces los calores específicos del agua porque recordamos que hemos dicho que es constante, que vamos a suponer que no varía con la temperatura, por lo tanto es el mismo tanto para el agua fría como para el agua caliente y el calorímetro, que ahora recordemos está entre comillas hecho de agua porque estamos trabajando con el equivalente en agua. Y luego simplemente debemos reemplazar los valores. En este caso estamos trabajando genéricamente, pero sí vamos a notar que esta temperatura inicial del calorímetro y esta temperatura inicial para el agua caliente son las mismas. Ambas son 65 grados centígrados, que era la temperatura inicial a la que estaban dentro del calorímetro. Esta sí es diferente porque la temperatura inicial para el agua fría era 18. Vamos a reemplazarla entonces por la siguiente notación. La temperatura inicial caliente, tanto para el calorímetro como para el agua caliente, vamos a llamarla TC, mientras que la temperatura inicial del agua fría la vamos a llamar simplemente TF. Y luego si despejamos el pi, vamos a encontrar esta expresión. De esta forma, todo es dato. Observemos que la masa del agua fría la obtuvimos pesando, la masa del agua caliente también, la temperatura inicial caliente es 65 grados, la inicial fría es 18 grados y la temperatura de equilibrio la hallaremos tras un periodo de tiempo prudencial a través de la lectura del termómetro. Por lo tanto también es dato. Con todo dato, observemos que algunos de estos deltas son negativos, ¿verdad? Porque la temperatura final de equilibrio está entre 18 y 65 grados, lo que significa que este delta es negativo. Luego con este menos se hará positivo y este término será mayor que este para dar un valor positivo, porque recordemos que el pi es una masa, tiene que darnos en unidades de gramo, por lo tanto no tiene sentido que dé negativo. Como vemos entonces, lo único que necesitamos son los datos de las masas y también necesitamos las temperaturas iniciales y la temperatura final. En realidad no necesitamos conocer las temperaturas intermedias del proceso, pero en el laboratorio sí contamos con una termocupla que es capaz de medir las temperaturas segundo a segundo, dándonos una especie de perfil de variación de la temperatura, que tendría una forma como esta, ¿verdad? Si tenemos la termocupla introducida en el calorímetro, comenzará en la temperatura del agua caliente, que en este caso he agregado un decimal, ya que la termocupla permite registrar un decimal, y terminará en la temperatura de equilibrio. Bien, la expresión a la que habíamos llegado era esta. Tenemos los instrumentos. La balanza que tenemos en el laboratorio tiene esta apreciación, puede medir con 2 decimales. Tenemos dos tipos de termómetro entonces. El termómetro Pasco es este dispositivo que que puede medir hasta un decimal, porque tiene una apreciación de más o menos 0,5 grados centígrados. Y luego tenemos los termómetros digitales, los comunes, que tienen una apreciación de más o menos 1 grado centígrado, por lo tanto no leen decimal.
para este ejemplo tenemos los siguientes datos. Tenemos la masa de agua fría, la masa de agua caliente y las temperaturas. La caliente, la fría y la de equilibrio. Observemos que la temperatura del agua caliente, por ejemplo, que es la que se encuentra dentro del calorímetro al inicio, se obtiene, por ejemplo, por diferencia. ¿Eso qué significa? Peso primero el calorímetro vacío y luego lo peso nuevamente, pero con el agua caliente en su interior. Luego hago la resta y obtengo este valor. Es por eso que la incerteza, en vez de ser 0,01, es de 0,02, porque he hecho una resta, y cuando resto sumo, se propaga la incerteza, se suma la incerteza. A eso equivale la propagación en sumas y restas. Pueden verlo en el apunte que se encuentra en la PEDCO. Para el agua fría ocurre lo mismo, ya que probablemente voy a pesar el vaso de precipitado vacío y luego con el agua fría. Y nuevamente voy a tener una incerteza que es el doble. Y luego las temperaturas, depende con qué instrumento las mida, tendrán decimal o no. En este caso, por ejemplo, se ha tomado la temperatura caliente y la final con la termocupla, por lo tanto tienen un decimal, pero la fría se ha tomado con un termómetro digital. Entonces solamente expreso sin decimal, porque no tiene la apreciación suficiente para mostrarme un decimal. Podemos ver ahora un detalle del gráfico que nos está mostrando la termocupla. Esto me lo va mostrando en tiempo real. Inicialmente, cuando tengo solamente el agua caliente dentro del calorímetro e introduzco la termocupla, me va a marcar los 65,4, agrego un decimal porque el instrumento lo permite, grados que se van a mantener constantes hasta el momento en el que agregue el agua fría. En ese momento la temperatura comenzará a descender para llegar hasta un valor estable, final, un valor de equilibrio, que está indicado 32,7 grados centígrados, que me doy cuenta que he llegado al equilibrio porque observo que la temperatura se mantiene constante, ya no hay más variación. Por lo tanto, para llegar a este estado lo que se recomienda es agitar un poco el calorímetro. Nosotros lo hacemos sin introducir un elemento, sino que lo movemos con nuestras manos de forma externa, con un movimiento circular. Vemos entonces que ahora puedo reemplazar los valores que he obtenido con los decimales que correspondan, ¿verdad? Para las masas me permite 2 decimales porque la balanza tiene la apreciación suficiente. Y para las temperaturas que fueron tomadas con la termocupla me permite un decimal, mientras que el agua fría, que hemos dicho se midió con un termómetro digital, no tiene decimal. Y luego obtengo un valor. Pero todos estos números yo los he puesto en la calculadora y la calculadora me ha dado un montón de decimales, más que 3. Yo elegí poner 3, pero ¿cuál es el convenio? ¿De qué forma debo yo decidir cuántos decimales se van a quedar y cuántos no? Bueno, para poder expresar el resultado correctamente, necesito calcular la incerteza del pi, que es la masa equivalente en agua del calorímetro. Yo ya obtuve este resultado. Lo que necesito ahora es calcular la incerteza, que, recuerden, se obtiene planteando la derivada parcial. En este caso, la derivada parcial es respecto de 5 variables. ¿Por qué 5 variables? Porque son 5 las mediciones que he tomado con instrumentos de los cuales conozco la incerteza. Recuerden que si no conozco la incerteza, entonces no es una variable para hacer la derivada parcial. En este caso, derivo esta expresión respecto de la masa de agua fría y lo multiplico por la incerteza de la masa de agua fría, que es ni más ni menos que la incerteza de la balanza, que ya dijimos era 0,001 gramos. Luego tenemos que derivar respecto, o sea, toda esta expresión ahora la derivamos respecto de la masa de agua caliente. Y nuevamente por la incerteza de la balanza. Derivamos respecto de la temperatura caliente con la incerteza del termómetro con el cual medí el agua caliente. ¿Se ve? Para este caso y este será la termocupla y para este caso el termómetro digital, en este caso. Bien, eso lo saco, estos valores los saco de
mi tabla donde anoté cuál es el instrumento y su apreciación. Bien, supongamos que obtengo este valor. Este valor puede tener muchos más decimales también. Pero en realidad a mí lo único que me interesa es las cifras significativas de esta incerteza. No vamos a hacer un ejemplo muy claro con esta incerteza porque ha dado enorme. ¿Por qué da tan grande? ¿Por qué da del orden del valor mismo? Bueno, eso es algo que sucede en esta experiencia. Es algo que se van a encontrar en el Excel donde están los datos de pi y su respectiva incerteza. Esto probablemente se lo podamos atribuir a que el calor del calorímetro es muy pequeño y nosotros estamos calculándolo como la diferencia del calor involucrado en el agua fría y el calor involucrado en el agua caliente. Y aunque esos dos números, esos dos calores sí son grandes, cuando hago la resta para hallar justamente el pi del calorímetro, ahí me encuentro con un valor pequeño. Y eso presenta un problema. Sería un problema en el método, digamos. Entonces no se asusten cuando vean incertezas de este calibre, porque bueno, vamos a trabajar en esta experiencia, vamos a trabajar con estos números. Lo que yo debería expresar sería mi valor como un valor medio, que es el número que obtuve, más menos la incerteza. En este caso lo he dejado expresado así. No me interesa el decimal. La incerteza es del orden de 28, daría igual si pongo 30, pero me doy cuenta que la incerteza está en este orden. No tiene sentido este valor porque ya tengo incerteza en este número. Por lo tanto, da igual si pongo 20, podría poner 25. Este número, digamos que no es conocido. De hecho, no tiene mucho sentido. Lo que estoy diciendo es que el valor de pi puede ser 20 o puede ser 48 o puede ser negativo, porque podría ser menos 8 en el otro extremo. Tenemos una dispersión muy grande de valores. El intervalo que nos queda, dentro del cual se podría encontrar el valor, es muy grande. Digamos, no son muy felices estos números, pero veamos otros ejemplos para entender mejor cómo determinar el número de decimales. Por ejemplo, si a mí me hubiese dado la incerteza más pequeña, por ejemplo, en vez de este número tan grande, mi incerteza hubiera sido 0,003456. Bien, el único número que me interesa de esta incerteza es la primera cifra significativa. La primera cifra significativa es el 3, ¿verdad? Porque estos ceros no son significativos. Entonces me quedo con este valor. ¿Y qué hago? Bueno, miro mi valor de pi, mi valor central, o sea, el valor medio que he obtenido, y le dejo tantos decimales como tenga esta incerteza ya truncada, ¿no? Ya le saqué las cifras que no son significativas. ¿Cuántos decimales me quedan? 3. Entonces dejo 3. Y expreso el resultado de esta manera, donde coinciden los decimales de mi valor medio con los decimales que tiene la incerteza truncada hasta su primer cifra significativa. Veamos otro ejemplo. Supongamos que la incerteza me da 0,14680. Tengo que truncarlo hasta su primer cifra significativa, en este caso el 1. Entonces, me quedo solamente con esta parte de la incerteza. Y luego, mi valor medio debe tener solamente un decimal. ¿Se ve? Porque yo tengo incerteza en este decimal. Por lo tanto, cualquier otro decimal que esté detrás del 3 no tiene sentido. Como ven, he truncado y redondeado. Se puede simplemente truncar. Eso lo deciden ustedes. Y luego dejaría el resultado expresado de esta manera, donde nuevamente coinciden los decimales del valor medio con los de la incerteza truncada. Este es el Excel que se van a encontrar en la PEDCO, que tiene los datos de masa equivalente. Tiene varias hojas y deben prestar atención de
¿Qué tipo de calorímetro es el que se usa en la experiencia? Porque hay valores para los calorímetros que son termos de Ward, pero también hay valores para otros tipos de calorímetro que son de acero inoxidable, metal, etc. Y luego también depende del método. Si se usa el método nuevo, donde primero es el agua caliente y luego el agua fría, se tiene ciertos valores. Y si se usa el método viejo, se tienen otros valores. Los valores que ustedes tienen que observar son estos de acá. Estos son los valores de masa equivalente en agua, o pi, ¿verdad? Y esta es la incerteza que se obtuvo en la medición. Observen que dependiendo el tipo de vaso de Ward, nosotros tenemos dos, uno que es color naranja y otro que es color verde, pero bueno, supongamos que es todo lo mismo. O tomemos, por ejemplo, el naranja. Si vemos los valores, más o menos son del orden, rondan todos más o menos los mismos números. Pero cuando miramos la incerteza nos asustamos porque algunos valores más o menos parecen andar, o sea, son enormes todos. Observemos el porcentaje, el error porcentual que hay es enorme en todos los casos, cuando uno esperaría que no superan el 10% y hay algunos que se van de escala como este. Lo correcto en realidad, ¿qué sería? Bueno, con el valor de pi yo puedo hacer una media, por ejemplo, elegir la media o la mediana o algún promedio y podría obtener un valor medio. Con la incerteza, lo correcto en realidad sería elegir el peor de los casos, ¿verdad? O sea, debería elegir este número, 62. Sería lo más conservador. Pero bueno, como les decía, vamos a encontrar este tipo de números en esta experiencia. Bien, y así llegamos a otra experiencia que es el cálculo del calor específico de un metal. Esta sí es una experiencia que se le ha asignado a algunos grupos y para poder realizar esta experiencia se necesita el dato de la masa equivalente en agua del calorímetro. Por eso es importante entender de dónde sale ese dato, que es lo que hemos hecho justo anteriormente, ¿verdad? Entonces, primero distingamos entre calor específico y capacidad calorífica. Muchas veces al calor específico se lo llama capacidad calorífica específica. La diferencia es que el calor específico es el calor que debe suministrarse a la unidad de masa de una sustancia dada para elevar su temperatura 1 grado. Eso lo habíamos visto. Es una propiedad intensiva. Mientras que la capacidad calorífica sí depende de la cantidad de materia que se considere, por lo tanto es una propiedad extensiva. Entonces, recordemos, el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. El calor específico es lo que nosotros denotamos con la letra C minúscula y una P de presión constante, porque recuerden que el calor específico se puede medir a presión constante o a volumen constante. En cambio, la capacidad calorífica es todo este término, es el término masa por calor específico. Bien, en esta experiencia lo que vamos a hacer es similar a lo que se hizo para calcular la masa equivalente en agua de un calorímetro. Vamos a tener un recipiente con agua, un calorímetro con agua, y vamos a introducir otra fuente de energía. Antes habíamos introducido agua fría, que iba a absorber la energía del agua caliente dentro del calorímetro. En este caso, lo que agregamos externo no es agua, sino que es una pieza de metal. Veamos cómo es la experiencia entonces. Nuevamente me encuentro con diferentes posibilidades de llevar a cabo el experimento. Observemos la primera figura. En la primera figura la experiencia se lleva a cabo teniendo un calorímetro con agua fría en su interior. Y la termocupla me está indicando cuál es la temperatura en el interior del calorímetro. Entonces, este agua y el calorímetro están a 25 grados centígrados, que sería una temperatura ambiente. Mientras que en un vaso de precipitado con agua caliente, introduzco la pieza. ¿Y esto para qué? Para elevar la temperatura de la pieza. Entonces, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que la pieza metálica
a la que le quiero calcular el calor específico va a tener la misma temperatura que el agua caliente que está a su alrededor, siempre y cuando los haya dejado un tiempo prudencial juntos, ¿no? En este caso el termómetro indica que el agua tiene 80 grados centígrados, por lo tanto esa sería mi temperatura inicial de la pieza. Nuevamente tengo el problema de que cuando yo retire la pieza del agua caliente, porque lo único que introduzco dentro del calorímetro es la pieza. El agua la he utilizado únicamente para calentar la pieza. Entonces retiro la pieza metálica del agua y la introduzco dentro del calorímetro. En todo ese proceso, en el trayecto en el que llevo la pieza por el aire, obviamente voy a perder energía y la temperatura de la pieza no va a ser 80 grados centígrados cuando llegue al interior del calorímetro. Ese es el problema de este método. Otra opción sería, en cambio, que tenga el agua caliente dentro del calorímetro. Entonces vemos que la termocupla me indica una temperatura caliente dentro del calorímetro y que la pieza, en cambio, la puedo poner en agua a 25 grados o la podría dejar simplemente expuesta a la atmósfera durante un tiempo prudencial y entonces diría que mi pieza llegó al equilibrio con la atmósfera y tiene la temperatura de la atmósfera, o sea, la temperatura medio ambiente. Esta opción es más viable porque si yo retiro la pieza del agua fría, como el ambiente también está aproximadamente a esa misma temperatura, no hay un delta T importante y por lo tanto no hay una transferencia de calor importante entre la pieza que está a 25 grados centígrados y el ambiente que supongamos está a 21 o 22 grados centígrados. Lo que sí debo hacer muy rápidamente es abrir y cerrar la tapa del calorímetro, porque ahí sí voy a tener pérdidas, ya que en el interior del calorímetro la temperatura es alta, por lo tanto sí hay una diferencia de temperatura importante con el ambiente. Vamos con la experiencia entonces. Tengo mi pieza de metal dentro del agua fría y el agua está dentro del vasito de precipitado. Retiro la pieza de metal y la introduzco en el calorímetro que tiene el agua caliente. Una vez que tenga todos los elementos dentro del calorímetro, planteo nuevamente que el calorímetro es un sistema aislado, por lo tanto el proceso va a ser adiabático, la sumatoria de los calores internos va a ser 0. ¿Cuáles son los calores internos involucrados? Bueno, el calorímetro, el agua caliente que está dentro del calorímetro y el metal que introduzco frío. Luego reemplazo por las expresiones, por los delta T que correspondan a cada uno. Observemos que tanto el calorímetro como el agua caliente tienen una temperatura inicial que es la misma, que la vamos a llamar temperatura caliente, TC, mientras que la pieza de metal tiene una temperatura inicial diferente porque él ingresa con una temperatura más fría, que vamos a llamarla T fría, TF, pero la temperatura final para todos es la misma y es la temperatura de equilibrio a la que llega el sistema después de un tiempo prudencial. Lo que tengo que hacer es encontrar el modelo matemático a partir de esta expresión. Voy a reemplazar nuevamente la masa del calorímetro y el calor específico del calorímetro por la expresión de masa equivalente, donde tengo que multiplicar por el calor específico del agua. Y ahora observemos la gran utilidad de contar con el pi. Si seguimos trabajando, lo que podemos hacer es agrupar, porque observen ahora que estos delta T son iguales para el agua caliente que estaba dentro del calorímetro y para el calorímetro mismo. Entonces, si agrupo de esta forma, lo que me va a quedar es la suma de la masa de agua que estaba dentro del calorímetro y la masa en agua equivalente del calorímetro. Entonces, esta masa equivalente es útil para simplificar los cálculos de experiencias que involucren el calor asociado de un calorímetro, porque al trabajar con masa equivalente en agua de calorímetro puedo agrupar el calorímetro con el agua, ¿se ven? Y luego simplemente debo despejar el calor específico del metal, que es lo que me están pidiendo que encuentre, y me va a quedar una expresión
que va a ser una función de la masa del agua caliente, de la masa del calorímetro equivalente en agua, de la masa del metal y de las temperaturas iniciales, fría y caliente, y la temperatura de equilibrio. Una vez que tenga esta función, lo que voy a hacer es reemplazar los valores y obtener un número, un valor central, un valor medio, un valor de calor específico para ese metal, que me va a dar con un montón de decimales porque la calculadora me va a devolver muchos decimales. Y nuevamente, para poder decidir con cuántos decimales me tengo que quedar para poder expresar el resultado de forma correcta, lo que tengo que hacer es plantear la incerteza de este calor específico. Y para ello nuevamente recurrimos a la derivada parcial. Entonces, en este caso son 6 derivadas parciales de esta expresión que encontré respecto de las variables que son la masa de agua caliente, la masa, esta la conocemos, la masa equivalente en agua del calorímetro, la masa del metal, las temperaturas de equilibrio y las iniciales fría y caliente. Todo eso, por supuesto, es dato. Todo es dato porque vamos a pesar la pieza de metal, vamos a obtener por diferencia, por eso tengo duplicada la incerteza, la masa de agua caliente, vamos a obtener con la termocupla algunas temperaturas y con el termómetro digital otras. Tenemos las incertezas para reemplazar aquí. Recuerden que la incerteza del agua caliente es esta. La incerteza del pi lo conocemos, lo tienen del Excel. La incerteza de la masa del metal es esta. Y las de las temperaturas son estas, que salen del instrumental. Por eso es importante que tabulemos cuáles son los instrumentos que usamos, qué apreciación tienen y cuáles son los valores que obtuve con las incertezas de cada valor según el instrumento que se usó para medirlos y que además corresponda con los decimales que estoy poniendo en los valores que estoy presentando. Supongamos que el valor me da 0,229123 calorías sobre grado centígrado y que la incerteza me da 0,1012 calorías sobre grado centígrado. ¿Cómo debo expresar el resultado? Bueno, nuevamente debo truncar la incerteza hasta su primer cifra significativa, que es el 1, por lo tanto me quedo solamente con el 0,1 y luego debo hacer coincidir los decimales de esta nueva incerteza truncada con los decimales de mi valor medio. Entonces la expresión correcta para este resultado sería que el calor específico del metal es igual a 0,2 más menos 0,1 calorías sobre grado centígrado, donde los decimales de mi valor, el que he encontrado, coinciden con los decimales de la incerteza truncada en su primer cifra significativa. ¿Qué podemos hacer con este valor de calor específico que hallamos? Bueno, algo que podemos hacer es mirar en una tabla donde aparezcan los calores específicos de diferentes metales, observar a qué valor se parece, porque probablemente esta pieza sea desconocida para nosotros y no sepamos de qué material es. Esta podría ser una manera de obtener información sobre el tipo de material del que se trata. También debería utilizar otros parámetros. Podría también obtener la densidad. No solamente me va a alcanzar probablemente con este valor de calor específico, pero sí me va a servir como un indicio para intuir, junto con el color, la densidad, algunas otras propiedades que puedo encontrar, podría determinar de qué tipo de material se trata